Capítulo 3. Filogenia de la humanidad. La historia de creación de nuestros ancestros 3. Continuamos con nuestro recorrido por los estadios evolutivos de la raza humana, viendo cómo a medida que Asimov iba realizando nuevas pruebas y experimentos con cada modelo, se iban incrementando las capacidades mentales, físicas y energéticas de la especie que luego llegaremos a ser. Pre-Homos. Género Paranthropus. Paranthropus boisei, de 1.75 millones de años. Paranthropus robustus, de 2 a 1.2 millones de años. Paranthropus aethiopicus, de 2.6 a 2.2 millones de años. Este género se desarrolló como un intento de Asimov de crear las primeras élites, que luego serían puestas entre los niveles de gestión de las razas en control y la humanidad, para su supervisión y coordinación, liberando a Asimov de algunas de las tareas más básicas de gestión de los grupos de homínidos ya existentes en aquellos momentos de nuestra historia. Los clanes y miembros de lo que llegaría a ser el linaje, que durante miles de años, tuvo un lugar en la mesa de poder del sistema de control 2, junto con otros miembros de las razas en control, nacen de esta genética, cambiada una y otra vez, y dotada de más y más poder y capacidades, sacándolos de las líneas naturales evolutivas del resto de Homos, y haciéndolos avanzar a un ritmo muchísimo más rápido que el resto. Las leyendas de la época dorada de la humanidad, que nos hablan de Lemuria y la Atlántida, son de esta época, aproximadamente unos 2 millones de años la primera, y 1.5 millones de años la segunda, y no están relacionadas con una humanidad muy avanzada ni mucho menos, sino que hacen referencia al estilo de vida y sociedad del grupo de élite del género Paranthropus, que fue apartado de la evolución natural, y puesto en una línea y proceso evolutivo acelerado, para crear el sistema de élites. Este sistema es el que millones de años más tarde empezaría a dar forma a la estructura social de nuestra especie, y que aún hoy en día perdura, de forma quizás menos obvia, pero claramente establecida, como los estratos sociales y de poder de la humanidad. Así como las castas y los niveles jerárquicos de los que mandan versus el pueblo, que han regido a lo largo de nuestra historia, tal como las monarquías y realezas derivan de este sistema obviamente. Para distorsionar hasta cierto punto toda esta información y hechos, Asimov insertaron en el inconsciente colectivo relatos ficticios y escenarios sobre la pretendida vida en Lemuria y la Atlántida, ampliándolos para promover la idea de que había sido una época dorada para todos los seres humanos de aquel entonces. Que aún no pasábamos de ser homínidos con un mínimo de autoconciencia e inteligencia, en muchos casos aún intentando aprender a dominar cosas como el fuego o afilar una piedra con otra. Esa información y escenarios de la época atlante y lemuriana siguen presentes en todos los inconscientes colectivos, y de ahí que cualquiera de nosotros en regresiones, en conexiones psíquicas, en lecturas de vidas pasadas, etc., tenemos acceso a ello como si fueran hechos reales del pasado. Por este motivo, hay miles de personas en el planeta que han bajado información, captado cosas y escrito ríos de tinta en miles de libros sobre ello, pues así se ha querido que se transmita a lo largo de generaciones el ideario de una humanidad evolucionada y venida a menos. Como los datos insertados tienen códigos Asimov de veracidad, y no se pueden distinguir de datos inventados cuando se captan a través de este tipo de conexión psíquica, visión remota, canalización, regresión, etc., cualquier conexión y captación de estos, pasa fácilmente los filtros de control de nuestra psique, que a veces nos ayudan a detectar información distorsionada o falsa, cuando ésta entra en los procesos de análisis de nuestras esferas mentales. Pero a veces dejan pasar también y sin filtrar datos incorrectos, si estos tienen códigos de un cierto nivel de jerarquía, que permite que mucha información se salte los controles internos de nuestras esferas mentales, para detectar contenido no correcto o tergiversado, respecto a la verdad, tal y como es percibida por nuestros yo superiores, fuera de toda distorsión o manipulación de la misma. Mecanismos automáticos de entrega de información. Como soporte a lo anterior, las razas en control han ido generando también miles de canalizaciones puestas en marcha, por egregores automatizados, haciéndose pasar por seres de todo tipo, que han ido entregando datos presentes en los inconscientes colectivos, a quien intenta sintonizar con este tipo de información,
sin mayores discernimientos o comprobaciones, sin un juicio crítico o sin mantener una mínima conversación de vuelta con esos supuestos seres ascendidos para debatir lo compartido. Lo que ha contribuido a mantener viva las leyendas sobre estos momentos de la historia de la humanidad, como un momento álgido de nuestra especie, en una época dorada de la misma. De alguna manera, no se trata de un simple engaño y ya está, sino que es una manera de mantener en la psique colectiva de aquella época, y hasta la nuestra, una noción de que el ser humano es especial y evolucionado, algo que en cierta manera es muy correcto, pues tenemos unos potenciales enormes que nos hacen más especiales que a la mitad de las razas de la galaxia, y una capacidad de evolución que nos permite llegar mucho más lejos que otras especies. Naturalmente, por lo que yace latente en nuestros genes, en nuestra psique y sistema energético. Por lo tanto, los escenarios insertados en el inconsciente colectivo sobre nuestra época dorada, muestran una verdad disfrazada de leyenda en la psique colectiva, que no es que fuera así para toda la humanidad, solo fue un tipo de vida y experiencias para unos pocos miles de yo superiores, y almas en cuerpos físicos avanzados, evolucionados a partir de múltiples experimentos con el género Paranthropus, pero que refleja de alguna manera lo que sí que podemos ser y seremos en algún momento. Aún quedan en el planeta unos pocos miles de personas con avatares físicos, pertenecientes al linaje descendiente de aquellos homínidos Paranthropus, que fueron sacados del proceso natural evolutivo y hechos avanzar a una velocidad enorme. Ahora mismo, son personas con potenciales que ninguno de nosotros podríamos ni imaginar, pues toda su genética de todas las razas que dieron ADN para manipularlos, está activa y funcional al 100%, y de ahí es de donde sale de algún modo, la base acerca de los superpoderes de cualquier personaje de la Marvel o DC, que se puedan imaginar. La mayoría de ellos, en estos momentos, forman parte de los grupos que asisten al sistema de control 3 y 4, y cuya base principal de trabajo, como habíamos mencionado, sigue siendo la Antártida. Entonces, dejando a estos grupos y linajes a un lado, a partir de aquí volvemos a la línea evolutiva natural del humano, y veamos el siguiente paso de nuestra evolución, con la creación y aparición de los primeros modelos del género Homo. Género Homo. Algunos de los principales homos de los que hemos encontrado fósiles han sido catalogados como los siguientes. Homo habilis, Olduvai, en Tanzania, de 2.5 a 1.7 millones de años. Homo rudolfensis, Koubifora, en Kenia, 1.9 millones de años. Homo erectus, en varios yacimientos de Asia, si bien un cierto número de autores consideran que esta especie vivió también en África y Europa hace 1.8 millones de años a 100.000 años. Homo ergaster, en varios lugares de África, de 1.9 a 1.4 millones de años. La especie Homo ergaster podría haber sobrevivido en África hasta hace medio millón de años. Homo georgicus, de Manisi, en República de Georgia, 1.8 millones de años. Homo naledi, Rising Star, en Sudáfrica, de 300.000 a 230.000 años. Homo rhodesiensis Kawe, en Zambia, de 300.000 a 275.000 años. Homo neanderthalis en Europa, Próximo Oriente, Oriente Medio y Asia Central, entre 230.000 y 40.000 años. Denisovanos, en cuevas de Denisova, en Altai, Siberia, entre 1 millón de años y 40.000 años. Hablaremos pues de forma más o menos amplia, de todos estos géneros y subespecies de Homo, que como ya podemos imaginar, fueron nuevas creaciones de Asimos, combinadas con la evolución natural a la que se dejaba crecer a los diferentes grupos, algunos siendo llevados y diseminados por diferentes partes del planeta, y falleciendo por no poder adaptarse a las condiciones climáticas, o por el contrario, adaptándose perfectamente y creciendo en número, sin mayor intervención de los controladores. Que una mínima supervisión, para registrar el progreso y el trabajo de estos grupos del humanos. En esta etapa, desde hace más o menos 2 millones de años hasta hace unos 30.000 años, cuando se empezó a desarrollar con ahínco y rapidez al Homo sapiens, todos los géneros de Homos representaron pruebas y avances en la capacidad cognitiva que Asimos buscaba entregar a la nueva especie, darle el poder de crear su propia realidad supeditada al contenido que Asimos deseaba para ello, cohesionar el inconsciente colectivo de la futura humanidad y usar la realidad base como el principal apoyo.
con el objetivo de que todos proyectaran el mismo tipo de realidad y el mismo mundo con los mismos elementos, etc. Los clanes y grupos de poder estaban ya muy establecidos, y se insertaron códigos jerárquicos que marcaban quién sería el macho dominante dentro de cada grupo. El arquetipo animal del macho alfa, presente en la mayoría de las especies de fauna, fue acrecentado en todos los géneros de Homo, y sirvió para desarrollar el mecanismo de que el más fuerte siempre fuera el que se quedaba con el control de todo el clan. Asimos buscaba así que solo aquellos avatares físicos que habían dado muestras de ser más robustos tuvieran continuidad evolutiva, pasando la genética de los más fuertes a su prole, y haciendo que la especie humana fuera cada vez más resiliente ante los enormes cambios climáticos y energéticos que la Tierra estaba viviendo en aquellos momentos. Como ya pueden intuir, el arquetipo alfa está actualmente presente en el nivel 2 de programación de las esferas mentales del género masculino principalmente, hay versión femenina también, pero con otros parámetros. Los descendientes y linajes del género Paranthropus, que hemos visto antes también, fueron entrecruzados con algunos de los homos de sucesivas épocas, para crear modelos más avanzados de forma natural mucho más rápidamente, así que algunas evoluciones de un género de homo a otro se produjeron de forma espectacular en poquísimo tiempo, sin que exista explicación de cómo hemos podido pasar a niveles evolutivos tan elevados tan rápido y avanzar en tan pocos miles de años. Lo que en teoría debería habernos llevado unos pocos millones, si todo hubiera ido a un ritmo natural como el de otras especies del reino animal. Insertando el concepto de Dios. Es con la aparición de los primeros homos que Asimos inicia la creación de los arquetipos religiosos y sus conceptos asociados en la psique homínida. En el Homo habilis ya se insertó el respeto por las fuerzas de la naturaleza como elemento sobrenatural, y a partir de ello, se fue refinando para que instintivamente, pues no había gran conciencia de todo esto a nivel racional, las creencias religiosas y divinas fueran arraigando en cada especie de Homo que iba siendo desarrollado. Se creó el concepto de Dios con mayúsculas y los dioses con minúsculas, y se programaron ambos en la psique homínida a partir del Homo erectus. Asimos, Amos y demás empezaron a tomar el rol de los dioses con minúsculas y dejaron a fuerzas de la naturaleza el rol de divinidades con mayúsculas. El concepto del Dios global y general se insertó en la programación de todos los modelos anteriores al Neandertal, con lo que éste ya poseía toda la programación arquetípica y una base de creencias fuertemente arraigada en la mente sobre todo lo que era divino y superior, y que de alguna forma controlaba sus vidas. Evidentemente, se ocultó que sus vidas eran controladas por ellos mismos, a través de la proyección de su propia realidad, algo que especies como los denisovanos y otros homos de esa época, y grupos equivalentes en otras partes del planeta, ya creaban completamente a partir de la estructura mental con la que habían sido dotados. En esta época, también se inician las pruebas para ir modificando los cuerpos físicos y los sistemas energéticos para adaptarlos de nuevo a los cambiantes y diferentes climas del planeta, lo que mucho tiempo después daría lugar a las diferentes razas que hoy en día conviven en nuestra especie, sin que en aquel entonces aún se notara especial diferencia. Ya se sentaron las bases para el desarrollo de los cuerpos que se convertirían en la raza oriental, en la raza africana, en la raza aria, etc., aunque aún estamos lejos del momento en el que Asimos ya establecen los parámetros exactos para las características físicas y energéticas de cada una, y se fija su residencia en diferentes partes del globo. Próximamente. Con toda esta evolución en marcha, llegó un punto de crecimiento y desarrollo que permitió a Asimos crear lo que ellos pensaban que sería el punto final evolutivo de la raza humana, el Homo neanderthalis. Veremos en el siguiente capítulo las pruebas genéticas y energéticas que se hicieron para ello, y como luego vieron que hacía falta ir aún más lejos, algo que no entraba en sus planes, y no tuvieron más remedio que seguir trabajando para crear el Homo sapiens, aun sin estar inicialmente previsto que así fuera.